Hola a todos, bienvenidos al canal. Hoy en la jornada tenemos una invitada especial que está junto a nosotros, Verónica. En este momento vamos a comentar el libro de Isabel Allende, publicado en el 2017. Y la verdad, una historia súper contingente, pero bien, antes que todo, que se presente nuestra invitada. Cuéntanos, ¿quién eres, Verónica? Hola, buenas tardes. Yo soy Verónica Isla, educadora, trabajo en el Valle del Elqui y en esta pandemia mi amigo Valery me prestó en realidad él el libro de Isabel Allende, Más allá del invierno. Lo leí y me encantó, me fascinó, me invitó a comentarlo y aquí estamos con mucho ánimo para poder ayudarle a él en esto que ha emprendido ahora. Sí, la verdad que en pandemia siempre hay que buscar nuevas cosas y siempre un booktuber es importante, sobre todo para las nuevas generaciones que quizás no les gusta leer, pero a través de estos comentarios pueden ir comprendiendo y quizás motivarse. Mira, Sí, sí, es muy sí, importante que la juventud se motive a leer desde los niños. Yo que trabajo con niños pequeños, tratamos de incentivarlos desde que son pequeñitos, de acercarlos a lo que son los libros, los cuentos, las historias. Entonces, ojalá, yo, por ejemplo, me interesé sola, porque en realidad cuando yo, en la época que yo estudiaba, mm, no nos ponían libros claro. obligatorios, ni nada de eso. Entonces empecé sola como a buscar libros que me empezaron a llamar la atención, títulos, y empecé a leer. Y en esta pandemia no tenía nada que leer y le comenté a mi amigo Valery y él me prestó este hermoso libro que me encantó la historia y aquí estamos para comentarla con ustedes. Para partir, por ejemplo, bueno, va a haber un video especial en la cual se explica Isabel Allende, pero bien, es una de las escritoras más reconocidas de Latinoamérica y sus libros, bien, han sido traducidos a varios idiomas. Pero en especial contar que este libro, ella lo escribe en un contexto social de ayer, si fue la producción en el 2016. Ella escribe este libro en plena acción de la elección en Estados Unidos, cuando estaban los candidatos de Donald Trump y la Hillary Clinton, y fue un momento bastante convulsivo para Estados Unidos y para el mundo, creo, porque en ese momento Trump hacía campaña contra la inmigración latina, asiática o europea o de Medio Oriente, apelaba a que todos los problemas supuestamente de Estados Unidos recaían en esta inmigración, especialmente mexicanos, algo bastante absurdo a mi parecer, porque en su mismo país hay gente loca como en este libro sale. Y ella toma esta revuelta social y crea una historia basada en Nueva York, la ciudad de los sueños, la ciudad que nunca duerme, el sueño americano. No sé, yo considero que Nueva York es la ciudad ícono de Estados Unidos, grande rascacielos, capitalista, genial. En lo particular, solamente estuve en el aeropuerto 9 horas y veía a lo lejos la gran manzana, pero en ese gran aeropuerto del John F. Kennedy pude vivenciar ese mundo. Y bueno, ya ahora para contextualizar un poco, como les digo, desde el 2016 lo empieza a crear. La historia sucede en Nueva York, en el barrio de Brooklyn. Y en ese barrio hay dos personajes que se van a entrelazar una noche de invierno, de ahí el nombre, un invierno muy potente en ese año en Nueva York, y estos dos personajes están relacionados porque son profesor y alumna de un doctorado, si no me equivoco. Él es Richard Bowmaster, que es un portugués con residencia en Nueva York de origen judío, y ella es Lucía Maraz, chilena, de Santiago de Chile, con un pasado bien convulsionado, y que esa noche de invierno van a relacionarse con otra integrante, que es Evelyn Ortega, una chica de Guatemala, cuya vida es súper terrible y representa Sí. como esta desesperación de muchos inmigrantes de salir del país de origen al costo que sea y llegar al sueño americano. Y qué mejor ciudad escogida que Nueva York. Pero
ella tiene una pasantía ilegal, por tanto, los tres se van a ver envueltos en un conflicto entre decidir hacer el bien o hacer el mal, o ayudar a esta inmigrante ilegal, o dejarla que se muera de frío, porque esa noche que sucede el evento, cuando se encuentran, había caído una tormenta de nieve y casi 30 grados bajo cero. Bueno, que eso es normal en Nueva York. Nosotros aquí en Chile hemos tenido temperaturas bajas, pero a ese nivel no. Y, y luego van a conversar, la van a ayudar, y en las páginas del libro se va desenvolviendo la vida de estos tres personajes. Porque no sé si la Vero puede mostrar el libro, es Sí, bastante ancho, y son solamente tres personajes, pero es que cada personaje tiene su historia de vida dramática. sí, la verdad que la historia de cada uno te envuelve y quieres ir cada vez abarcando más cantidad de hojitas al leer. Pero de verdad que cada uno ha pasado por una historia, no podría decir cuál de todos ha sido más dramática, porque Lucía viene de superar un cáncer, viene de la desaparición de su hermano, en que su madre se consumió tratando de encontrar a su hermano. Eh, Richard tiene una historia bien fatal en que él mismo provocó la muerte de su hija, un accidente obviamente, pero es como fuerte, muy fuerte la historia. A mí me impresionó cuando llegué a la parte de la historia de él en que se logra dilucidar cuál es su tragedia, porque durante mucha parte del libro no se evidencia todavía lo que le pasó a él. Cuando logré ver esa parte, porque realmente uno cuando lee, uno entra en un mundo, ya entra en el mundo de lo que es la historia de cada personaje y de ver lo que le sucedió con su hija, lo que sucedió con su esposa, con su bebé igual, es trágico, es como muy trágica también Sí, y en esa, haber en ese, superado psicológicamente eso. Bueno, él estaba igual, se sume en el alcohol, en una vida muy desordenada también, ¿ya? Pero son cada historia, la de Evelyn en su pueblo natal, las costumbres de su país, mira, las costumbres antes que vayamos a la Evelyn, de los Vero, criminales. sí, antes que vayamos a la Evelyn, destacar ¿no? lo que hablábamos del Richard, que su misma actitud del presente en ese año que está basado el libro, 2016, todo su pasado lo conllevan a la edad de los 50, 52 años, ser alcohólico, o sea, tener una profesión, pero alcohólico, y a la vez tener una actitud bien repugnante hacia la vida, o sea, era un tipo súper agresivo, parco, frío, y que no demostraba mayores sentimientos. Al principio a mí me caía mal, no sé si te pasó lo mismo. Sí, Y también su también, como historia de que él vida que era, obviamente comparte con todos los judíos del mundo, que la historia del pueblo judío siempre ha sido tan trágica y él es uno más de tantos. sí, lo sentía indolente yo al principio, por eso cuando llegué a la parte de su historia donde se devela realmente lo que a él le sucedió en su vida con su matrimonio, con sus hijos, es fuerte, es Claro. como, uno llora, o sea, yo soy de las que leo un libro y leo una historia y me hacen llorar. Y en Y ese mismo realmente yo dilema creo se que encuentran derramé, ellos, en ese mismo dilema se encuentran ellos. No podemos contar si al final y en qué le ayudan en qué se ayudan, porque claro, eso es spoiler. Pero ese mismo pasado de Richard y de Lucía lo hacen dudar entre ayudar o no ayudar a Evelyn. claro, sí, él era más reticente y en Claro, realidad fue Lucía Marás la que ella lo convence más de todo, eh, porque ella es una mujer con un poder femenino mm, muy potente. Yo así la sentía Lucía Marás, sí, muy fuerte, un referente en cuanto a cómo enfrentar la vida y estar en una parada de solucionar rápido las problemáticas que a uno se le presentan. Y ella así, muy resolutiva, muy rápido, piensa cosas y las resuelve.
y es así como es ella la que lo arrastra a esta aventura de ayudar a Evelyn, ¿ya? No, y recalcar que el libro que es largo, pero la historia original sucede en 4 días. Pero es la magia que tiene Isabel Allende de crear ambiente y de escribirte historias geniales que te atrapan y te hacen, no sé, estar ahí. En muchos casos cuando leí el libro, este yo lo leí en verano, pero al leerlo me hacía sentir el frío El extremo frío, de Nueva eso York. mismo te iba a Sí, decir. Yo lo porque leí hay en un capítulo, invierno, pero sí, sentí el frío, hay sentí, hay una escena cuando la Lucía baja, miento, sube, porque ella vivía en el sótano y Richard en el primer piso, esos típicos sí, departamentos largos del Brooklyn en New York, y sí, que ella va con una cazuela y como que tiene miedo de resbalarse con el piso congelado y perder la comida que era lo que le quedaba, porque estaba todo cerrado en esa noche del gélido invierno americano. sí, el frío en la cabaña, cuando hicieron este viaje, esta aventura de para ayudar a Evelyn, No, y también realmente, destacar un poco el tema personal de Lucía. Bueno, quizás muchas generaciones no han vivido el periodo, pero Chile tiene un periodo oscuro de la historia, que, bueno, en 1973, el 11 de septiembre, hay un golpe de Estado en Chile para derrocar al presidente Salvador Allende, presidente del Partido Comunista. Y el golpe de Estado lo dan las Fuerzas Armadas con un partido político de derecha. Y bueno, ahí asume Augusto Pinochet como el general del ejército y a la vez del país y comienza a suceder una serie de sucesos que hasta el día de hoy no hay respuesta total. Y Lucía Maraz es víctima de esos abusos, no ella misma, sino que su hermano. El hermano de Lucía Maraz es un detenido desaparecido. Y ahí en el libro sale mucho todo el tránsito que tuvieron que hacer junto a su madre para encontrar, y siempre era la misma respuesta, nada. Los invito a la gente, si tienen tiempo, bueno, cuando pase un poco la pandemia y ya están los museos abiertos, pero en el Museo de la Memoria, en el segundo piso, hay unas cartas que se le enviaban a las familias y la verdad que es bien macabro, ¿eh? Y se le escribía literal, se le ha dado cristiana sepultura. Punto, firma el ejército. Listo. Esa es la respuesta para las personas. Y Lucía Maraz carga ese sentimiento dentro de ella. No sé, en el caso de Verónica, bueno, ella es mayor, estuvo casada con un carabinero y a la vez trabaja en una comuna yo diría, extrema derecha. No sé, como si nos puedes dar como la percepción como de ti misma, viéndote hacia reflejada como actúa Lucía Maraz. bueno, mira, yo viví muy pequeña el golpe de Estado. Mi padre era carabinero en ese tiempo. Viví esa vorágine. Lo que ocurrió fue algo que uno piensa que es un sueño, pero siempre he agradecido mucho que mi padre fue una persona con mucho criterio, ¿ya? Por lo tanto, yo sentí siempre, y hasta ahora adulta, que en su actuar él siempre usó mucho criterio, ¿ya? Y que no todo, o sea, la verdad que era un desorden tan grande, era una ansia de poder también tan grande, que mucha gente a lo mejor cayó en eso y de abusar del poder. Pero realmente lo que yo sentí en mi vida, en mi padre, en la imagen que yo tengo, que él siempre actuó con mucho criterio, que yo en mi periodo de universidad se producían muchas revueltas de los universitarios, amigos míos caían detenidos, yo le pedí a mi padre que me los liberara, porque eran mis amigos, porque en ese sentido nunca he tenido como tengo una posición frente a la vida, pero no políticamente. Claro. Entonces para mí el color o la derecha o la izquierda nunca me ha importado mucho. Sí, lamentablemente sí, en nuestro país sigue dividiendo a los ciudadanos. Claro. Y en Estados Pero Unidos, que eran, esto fue el 2016, pero ahora, 2020, vuelve a suceder lo mismo. El claro, movimiento Black Lives Matter, la vida de los negros importa. Y no sé, ojalá Isabel Allende en su próxima entrega tocara este tema porque es algo tan viejo,
pero que se sigue practicando en la actualidad. O sea, todos los errores del pasado, que la historia nos enseña a analizarlo y estudiarlo, pero nos damos cuenta que no hemos aprendido nada y seguimos haciendo los mismos errores. Y por eso Sí, que te no, comentaba, porque exactamente. Lucía, digamos, por la edad, son bien parecidas, pues, y tienen el mismo como suceso histórico en Chile. Sí, ella a mí yo me identifiqué mucho con su fortaleza, con su parada en la vida, o sea, No, y el tema de de seguir emigrar, adelante, primero luchar por un matrimonio, después seguir adelante sola, después enfrentar una enfermedad, después reinventarse en el amor, o sea, se siente enamorada y, y no ve nunca nada perdido, o sea, ella claro. siempre tiene ese espíritu muy fuerte. Eso me llegó mucho de ella. Eh, en realidad yo recomiendo totalmente el libro, desearía leer más libros. Esta pandemia no me deja mucho salir y comprar o No, ir sí. donde mi amigo a buscar más libros, pero es un buen libro, sobre todo para saborearlo con mucha calma, eh, leerlo en calma, cuando Y uno está también, con disposición para poder entrar en la historia, porque realmente hay que entrar en esta historia. De cada libro uno entra en la historia, uno se instala a mirar lo que está sucediendo y uno lo ve como una película. y te das cuenta que no es nada Y nuevo, que es algo súper actual y que hasta el día de hoy sigue claro, o sea, sucediendo. son temas Que muy hay un concepto que igual podríamos contingentes. destacar, que es el tema de inmigración, de ser inmigrante. En mi Ah, caso, bueno, yo siempre lo digo y creo que voy a morir de esa forma. He tenido una vida itinerante, desde pequeño, cambiándome de una ciudad a otra, de comuna a otra, y siempre estoy constantemente lo mismo. Ya grande, bueno, la Verónica sabe, y muchos de mis conocidos también, que tuve la oportunidad de viajar a España, estudiar, y entonces yo también comparto ese sentimiento que es emigrar, o sea, dejar tu cultura y adecuarte a otra que te está recibiendo, y que tú debes incluirte, no ellos a ti. Verónica, por ejemplo, en su caso, bueno, ella no ha podido viajar aún fuera de Chile, pero sí ella es de una zona del norte de Copiapó, si no me equivoco, ¿ver? De La sí, Serena acá, y todos los días lleva viajando a la comuna de Paihuano. ¿Cuántos años? 15 años. 15 años, ¿ves? Es como, es lo mismo, o sea, también es emigrar a fin de cuentas, porque si nuestro país es largo y flaco, pero cada comuna es totalmente diferente a la otra. La gente, cómo actúa y las Sí, costumbres y todo. Y en ese la punto de la idiosincrasia. inmigración, bueno, Nueva York es la ciudad ícono, o sea, en Nueva York es más fácil encontrar a un chino, a un europeo que sea de origen francés y español o algo, a un mexicano que a un gringo. Y en ese punto nos podríamos pasar ahora para hablar del tema de la inmigración ilegal, que es un tema súper potente en Estados Unidos, ¿ah? Y hay gente que hasta el día de hoy tiene sus casas, gana su sueldo, pero son ilegales. Y Exacto. Evelyn Ortega creo que la representa muy bien esa política. Es algo bien trágico porque, Sí. bueno, sabemos que Centroamérica son países cuya corrupción ha dejado diezmada a la población. Hay los políticos prácticamente tienen que actuar según lo que digan las maras. Para quienes sepan que no son las maras, son grupos criminales de pandillas que asesinan a las personas y no. Isabel Allende ahí lo refleja muy bien la vida que tienen la familia de Evelyn Ortega en Monja Blanca del Valle, la ciudad de Guatemala, donde ella vive, que hay cuenta perfectamente que crece en las flores, pero con barro, con frutas podridas, o sea, súper pobre. El hermano de Evelyn Ortega ingresa a la Mara Salvatrucha, ¿recuerda ese capítulo tan terrible? Sí, Y sí, sí, que sí. la iniciación es que tienen que asesinar a su mismo hermano. Sí, es así de terrible en esos países y se da bastante. Y bueno, no recuerdo bien, pero el hermano después lo traicionan y lo encuentran así públicamente amarrado al puente del pueblo, sin cabeza y como todo cortado. Una imagen bien terrible, yo me lo imaginaba y te juro que me desgarraba prácticamente el alma, lo que sentía la abuela de Evelyn. Y ahí es Eso cuando ella mismo. decide ya, la abuela de Evelyn, que es Concepción Montoya, la motiva a emigrar. Y ella refleja muy bien el camino de la muerte, como le llaman, perdón, el tren de la muerte,
ese tren que sale de Guatemala con la frontera en México y pasa por Chiapas y va subiendo por Michoacán, Morelos. Sí. Y cuando ya llega al norte de México, ahí en Tijuana, y y cuenta esos caminos atroces de los mercados que comían la fruta podrida de la tarde para sobrevivir, y que ella va pasando hacia el Río Grande en Estados Unidos, y ahí el coyote la traiciona y prácticamente la deja sola. No sé si recuerdas eso. Sí, 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 y eso como sí. retocar un poco, ¿qué te parecía a ti el tema de esa desesperación? Quizá nosotros como chilenos actuales no hemos necesitado esa necesidad de emigrar. Quizá en el pasado, en el mismo tema del golpe de Estado en Chile, muchos tuvieron que abandonar su país y es como un despojo de tu cultura. Sí, eso es. No es, es como que dejes tu país porque sí, que te va a olvidar. Jamás te olvidas, porque a fin de cuentas es tu nación, es tu vida. Sí, en realidad es dura la travesía que ella emprende, Evelyn, desde salir de su país para poder llegar a Estados Unidos. Es como un riesgo que yo no sé, no casi pudiera asumir. Yo creo que no. Pero ella era una persona tan débil y tuvo que sacar fuerzas de donde no tenía. Mm. Por suerte hubo gente que sí la ayudó en el camino. Sí, hay muchos personajes. No podemos contar mucho porque eso es spoiler, pero sí, hay Claro, mucho que la pero ayudan. ella lo logra y logra encontrar a su mamá, a la que, Sí, bueno, ella nunca la conoció mucho, siempre la dejó desde pequeño, solo envía dinero. Pero ella ahí, llegando allá, vive una historia increíble, que por eso es importante que lean el libro, para que vean la historia increíble de Evelyn, y cómo se entrelazan estos personajes, cómo llegan a ser cada uno parte de la vida del otro, que eso es muy interesante. porque los tres son inmigrantes a fin de Yo cuentas. cuando vi el libro, que era con este grosor, yo dije, no voy a ser capaz de leerlo así como que, ya, voy a empezar, pero comencé y no paré, ¿ya? Realmente me sirvió mucho leerlo en invierno, porque yo lo leí entre junio y julio, y hacía mucho frío, entonces yo ahí en mi camita con mantita y todas las Sí. tardes me ponía a leer, o si no en las mañanas muy temprano, a veces como tenía la costumbre de salir a trabajar muy temprano, Sería bueno que le despertaba comentaras muy temprano. a las personas el esfuerzo que haces. Bueno, yo también lo hice el año pasado, pero mucha gente desconoce y se queja a veces que se levanta tan temprano. No sé si nos puedes contar ese esfuerzo. Bueno, nosotros con Valerie vivimos en La Serena y trabajamos, él trabajó conmigo en Paihuano, en el Valle de Elqui. Por lo tanto, viajábamos todos los días a trabajar. Había que levantarse a las 5, 5:30 de la mañana para tomar un bus a las 6:30, Y que si no nos lo alcanzábamos, llevaba, lo perdíamos. claro, Llegábamos si tarde. no alcanzábamos el bus lo perdíamos, llegábamos tarde a trabajar o algo así. Por lo tanto, con esa costumbre de despertar tan temprano, a las 5 de la mañana generalmente, esa era mi rutina, muchas veces cuando comenzó esta pandemia me despertaba a esa hora. Claro. Entonces, ¿qué hacía yo? Tomaba el libro y aprovechaba de avanzar páginas y páginas hasta como las 9 de la mañana, que ya me levantaba ya para desayunar, para hacer mi trabajo de forma remota también y todo eso. Pero me sirvió mucho el hecho de que tenía ese reloj biológico que me despertaba a las 5 de la mañana y como ya no podía dormir más, tomaba el libro. Es muy bueno cuando uno no puede dormir, ponerse a leer. Uno se concentra mucho e incluso después de un buen rato de lectura da hasta sueño de nuevo. Sí, es verdad. Más que con la Pero historia me tan fascina. potente que Isabel ahí nos entrega, te deja pensando bastante. Y como bien lo dice Verónica, hay un concepto ahí clave que, bueno, más allá del invierno, o sea, ¿qué hay más allá de este gélido invierno? O sea, más allá del frío. Y el concepto clave que hemos destacado en la sesión es la inmigración como tal. Son los tres personajes principales, los de la historia, son inmigrantes, los tres.
Y eso es la formación del país Estados Unidos. Yo le recomendaba a la Vero, bueno, y también se lo encuentran por YouTube, pero hay un documental muy novedoso, digamos, de la National Geographic, que se llama Los Inmigrantes Unidos de América, que ese sería el nombre original del país, porque es un país que se forjó por los inmigrantes. Exacto. La población indígena de aquellos territorios fueron diezmados bastante, fueron puestos en campos de concentración y prácticamente lo anularon de la faz de la tierra. Y los que poblaron aquel país son los hijos de inmigrantes ingleses, que luego se mezclaron con los latinoamericanos, como cubanos, que dan origen al sur, los franceses que también llegaron a la zona de Nueva Orleans, en California, que está toda la inmigración mexicana y también asiática. Eso Sí. te decía que en Nueva York es más fácil encontrar a un asiático, a un latino, que a un gringo. Y eso lo deja bien reflejado en el libro, porque está la revuelta de lo que provoca Trump con sus discursos extremos, que bueno, es su parecer, es válido, él piensa como quiere, pero siempre digo que si eres político y si representas a una nación, debes ser cauteloso con tu discurso. Y ahí en las escenas del libro también Evelyn se ve envuelta en una red de casi de trata de personas, que toda la gente pensaba que ella estaba radicada en Estados Unidos, pero se dan cuenta de que no. Y eso es lo que sucede también ahora en Chile. Sería bueno ahí que nos contaras cómo es la experiencia con los inmigrantes en nuestro país. Porque nosotros estábamos acostumbrados a peruanos y bolivianos porque somos países hermanos, algunos argentinos también, pero ahora una oleada de inmigrantes súper mayor. Em, Sí, en realidad nuestro país se ha visto muy invadido por mucho inmigrante. Eh, yo digo que nosotros somos habitantes del planeta, pero lamentablemente existen las fronteras, existen las banderas, existen los límites de cada país, pero deberíamos ser más empáticos, deberíamos tener empatía y recibir y acoger. Obviamente, en algunos casos no llega la mejor gente, a lo mejor mucho de delincuencia también se viene desde otros países, se empiezan a ver muchas cosas turbias, pero también llega gente buena, gente con buen corazón, con buenos proyectos, con esperanzas. Entonces, debiéramos ser en cada país a lo mejor aplicar más la empatía, Claro. ser más acogedores, porque deberíamos sentirnos habitantes de un planeta, no más que de un Porque, país. porque nadie está exento de tener que emigrar algún día. O sea, tú, yo, tus hijos se pueden ver envueltos en una situación particular y yo creo que a nadie le gustaría que tus hijos vivieran esas humillaciones. Bueno, en mi caso, cuando yo viví en España, nunca tuve un trato discriminatorio. Bueno, dos, pero yo creo que esas dos personas es simplemente por ignorancia. Ahí sería bueno comentarlos que la primera fue cuando asistía al salón de belleza, a la peluquería, y la chica me toma la cabeza y me dice lo siguiente. Joder, pero que este pelo no es de Europa, ¿de dónde eres tú? Y yo la miro así y digo, soy latinoamericano, con mucho orgullo. Dijo, ah, disculpa. Prácticamente como que mi pelo era muy, no sé, grueso, tieso, como indio americano, pero con orgullo, orgullo. Mis raíces mapuche aún están presentes y no me da vergüenza admitirlo. Bueno, yo había escuchado que los españoles son muy discriminadores. No, Eh, depende de las ciudades, quizás, pero es un país que, al igual que Estados Unidos, tiene tanta inmigración de todo, pero, y aparte que también es un país que se formó por y por inmigrantes. eso que yo pienso en eso, que hoy en día debemos hablar que somos habitantes de un planeta, no somos dueños de un país ni de un territorio, somos del planeta, somos de este planeta Tierra, Que en ese que punto, lo por hemos. ejemplo, que somos del mismo planeta, pero mucha gente no lo ve así. Y ahí quizá, bueno, no es spoiler, pero recuerdas que en una parte de Evelyn Ortega ingresa a trabajar a una casa patronal, ¿recuerdas? Una casa Sí, de ricos, ¿ya? sí, Y ahí el patrón es bastante cruel con ella y prácticamente la hace ver como algo exótico, como si fuera un animal exótico.
que la sí, forma en que ella es, porque la describen que es una persona baja. Evelyn Ortega mide unos 50, cabellos ondulados, negros, azabaches, piel morena, como una mujer indoamericana, con esas raíces mayas que tienen todas las personas de Centroamérica. Y él la hace ver como algo exótico, como si fuera su juguete de colección. No sé si te pasó eso al leerlo. En mi caso, por ejemplo, sí, la segunda anécdota sí, que tuve, que muy, estábamos hablando con unas chicas de Bélgica, y yo digo, si eres ignorante o no sabes, mejor quédate callado o pregunta. Pero las chicas cuando me preguntan de dónde era yo, y le digo Chile, el nombre de nuestro hermoso país, ella queda así con la cara como choqueada y piensa un rato y me dice, qué exótico, qué bien. Yo siento que nuestro país no tiene nada de exótico, sobre todo Santiago con los grandes rascacielos. es que a lo mejor no conocen, no tienen mucho conocimiento, como tú dices, más que todo de ignorancia. Entonces, como no conocen, es lo más fácil decir exótico. Claro. Pero ¿Qué es lo está, que se ve envuelta Evelyn? yo creo que está, estamos como en una época en que deberíamos de mirarnos así, como más habitantes de un planeta que de un país. Eh, Importante ser mejores seres humanos, mejores personas, pero en forma global, o sea, para todos, no solamente para los de mi país, sino que para todos, no Porque aquí, solamente para los míos, sino que para el resto que está afuera. porque ponte Entonces, en el es caso que pueden, en nuestro país ahora, con todos los inmigrantes que ya son parte de nuestro país, ya tienen su cédula de identidad y muchos tienen hijos ya que han nacido en territorio, piensa que pueden haber muchas Evelines en Chile, porque la verdad las cosas, algunos compatriotas nuestros son bastante clasistas. Este país es bastante clasista, pacato, racista en algunos casos. ¿Qué importa aquí dónde vives, cómo te vistes, qué marca usas de ropa, qué comes? Todo eso aquí en Chile importa, de verdad, ¿cierto? Entonces yo me pongo en el mismo papel que sentirán esos inmigrantes que llegan a Estados Unidos y los que están aquí en Chile también. Pues, te preguntas cuántas Evelyn habrán en Chile y que estén pasando por lo mismo. sí, sí. Porque muchos también hacen el camino de la muerte, quizás no pasan por México, pero si vienen caminando, muchos de Venezuela pasan por Ecuador, Colombia, e ingresan por el desierto. Sí, por eso es importante, como te decía yo, aplicar la empatía, ser acogedores, pensar en los problemas que puede tener el otro, por qué llegó acá, por qué se vino. Tiene que haber un porqué. No, la gente no se viene, no se aleja de su país, de su tierra, de sus seres queridos, porque sí. No, Es porque hay necesidades, porque hay esperanzas de que en otro lugar es puedan mejor. surgir. Entonces, Pero ahí yo creo, volvemos al punto que te decía, si aunque tú emigres y dejas tu país, nunca lo olvidas, claro. porque tú naces con una cultura, naces con tus costumbres y puedes Ujú. aprender a vivir de otra forma, como hizo una canción de Carlos Vives y una nueva vida que aprender, la aprendes, claro, pero nunca dejas de ser quien eres. Y ahí como ya ahí, como cuando ya el libro se va terminando, ahí suceden muchas cosas que tienen que ustedes buscarlos. Pero ahí cuando ya la historia se desenlaza y Evelyn, dejamos la pregunta abierta. Sí, porque el final es sorprendente, Sí. es muy sorprendente. ¿Qué pasará con Evelyn? A mí me sorprendió. Yo nunca había leído a Isabel Allende y realmente lo recomiendo. Voy a tratar de leer otros libros más como para tener comparaciones de acuerdo de sus historias, pero esta me gustó mucho. Me gustó cómo ella relacionó a los personajes, cómo investigó. Me da la impresión que que un escritor debe investigar acerca de la idiosincrasia guatemalteca, de las costumbres que tienen, de su pequeña mafia Mm, eh, las maras, sí. criminal que hay allá. Entonces, muchas cosas que sorprende porque son reales, ¿ya? Son cosas reales, no cosas inventadas por ella acá. Claro. Y acerca también de cómo fue nuestra historia
en el golpe militar, cuando las cosas que ocurrieron, muchas cosas que ocurrieron también fueron reales, cómo desaparecía la gente, que ojalá que nunca más vuelva a suceder eso en nuestro Sí, país ni en ninguna parte, para que nunca más, como dice la canción, y el nunca más, hashtag. que nunca más Porque sea. sí, y en un punto, en ese punto, nosotros como profesores siempre nos vemos envueltos. Bueno, esto va a ser un poco de polémica, pero como profesor siempre debes adecuarte a la postura política de tu jefe, que en este caso los profesores públicos, dependemos del alcalde. Por tanto, eso es bien potente porque tú debes cuidar tu boca, tu discurso, tu participación en alguna marcha, porque para que quienes no sepan y nos vean fuera de Chile, en nuestro país, la gente, cualquier persona que se manifieste o pida algo mejor es comunista, Sí. así tal cual. Y cualquier persona que ame o le guste ver a los militares desfilando o los emblemas patrios que son tan importantes para una nación, es momia. Yo no soy de ninguna ni de otra. No sé tú, pero tampoco creo, ¿no? No, 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 yo tampoco, ni uno del otro. Yo soy del lado de la justicia, me gusta Exacto. lo justo. Pero Lo lamentablemente justo. en Chile te siguen juzgando de esa forma. O eres aquí o eres allá. Que este es comunista y este es momio. Esa es la palabra. A mí no me gusta poner esos conceptos, pero son tan potentes en el chilenismo actual. Sí, lo lamentable es que ahora el luchar por justicia social te encasillan en ese tipo de cosas. Eres comunista porque estás luchando por justicia social, que ahora se da mucho en todas partes del mundo. Todo el mundo Sí, lucha por la justicia social, por las justicias a las mujeres. Eh, realmente un poco tomando la problemática de Lucía y de Evelyn, eran mujeres que sufría, cada una sufrió a su modo eh, eh, cierta dominación o aplastamiento del sistema mm, y de verdad que creo que a nivel mundial las mujeres a nivel planetario deberíamos ser sagradas, así como existe una vaca sagrada en algún país, la en la India. mujer debería ser sagrada, la mujer trae vida, la mujer engendra vida, la mujer cría esa vida hasta que ya puede ser autónomo un hijo y valerse solo. O sea, yo considero que la mujer debería tener un lugar muy importante en el mundo y no como en muchas partes es pisoteada, es desvalorada. No sé, yo creo que Deberías, no sé en pero qué momentos de la lamentablemente vida se produjo esa equivocación en que se dijo que el hombre era superior y la mujer debía estar bajo el pie del hombre o cosas como esa. esa es una De buena verdad pregunta de debería historia, haber sería una bueno igualdad. analizarla. ¿En qué momento de la historia se Efectivamente. crean estas diferencias? Sí, Debería haber un acto de justicia en que nos revalorara y nos pusieran en el lugar que nos corresponde, porque nosotras somos las que engendramos vida y traemos la vida y cuidamos esa vida y gracias a la mujer pero hubo una equivocación yo encuentro en el sistema en que puso al hombre como el macho ¿no? así Y en base a que lo que dice provee sí, lo que todo. dice Vero, es la misma vida que tiene Isabel Allende, la escritora, porque por mucho tiempo en nuestro país prácticamente estaba olvidada. Bueno, destacar que ella siempre ha sido también una inmigrante más del mundo. Ella Sí. nace en Lima, de origen, obviamente, viene a Chile, luego tiene que emigrar y vive en Venezuela, luego en Estados Unidos y ella tiene otro libro que es muy cortito y muy recomendable, que es Mi País Inventado. O sea, ella no tiene la noción de lo que es un Chile, de qué es vivir aquí. Yo creo que Isabel Allende es una de las mujeres que se ha ganado el lugar que tiene en el mundo. Porque, como te decía, cualquier persona que le guste leer o que tenga nociones de escritores famosos, siempre te va a decir Isabel Allende. Es increíble. Y en este libro ya lo deja bien marcado, como bien dice Ladero, dos personajes femeninos potentes. O sea, quizás una más humilde que la otra, pero Evelina Ortega, que es la chica humilde,
toma la fuerza y sigue, porque yo creo que cualquier mujer de esa zona, a mitad de camino, se deja nomás, yo creo, no sigue Humilde, avanzando. como tú dices, humilde, pero fue una chica muy sabia a la vez. Claro. Supo aplicar la sabiduría de su abuela, el que le transmitió su abuela. Lucía también fue una mujer sabia, tuvo que enfrentar cosas fuertes y con sabiduría también. Y Ay, algo muy recordar. lindo que me gustó que dice este libro, Sí, Valerie, que es súper me importante, mencionar, sí. que dice, en medio del invierno aprendí por fin que había en mí un verano invencible. Y eso a Sí, mí me sí, te elevó el llega, sí. espíritu pero enormemente, porque de verdad que uno a veces cree que está metido en un invierno, pero uno puede estar en un invierno y saber que dentro de uno hay un verano invencible. Y esa es la pasión que Nadie lo debemos puede tener destruir. todos. Ese verano se puede traducir como una pasión, tu motivo, lo que te lleva a surgir, porque como bien dices tú, si te quedas en ese invierno, te quedas apagado. El invierno es oscuro, es frío y te quedas tal cual. Pero si no tienes Sí, tu verano invencible, yo creo que todas las personas tenemos ese verano invencible. Yo creo que en el mundo actual, ese verano invencible ya está dando fruto. O sea, si nosotros vamos a un plebiscito en el próximo mes, o en Estados Unidos, todas estas personas se están rebelando contra un sistema de dominación patriarcal blanco contra negro, es porque ese verano ya está despertando. E Isabel Allende lo predijo, mira, hace 4 años atrás. ¿Quién iba a decir que este libro, que fue escrito unos años anteriores, es tan potente con lo que sucede actualmente en Estados Unidos? Y nada, o sea, ya para finalizar, dejar los invitados para la próxima sesión. Vero va a seguir leyendo otros libros, así que después la vamos a tener nuevamente invitada. después me invitas cuando termine otro. Sí. Oye, para la próxima sesión vamos a tener otro libro que es el del año pasado, de Isabel Allende. Lo sacó el año pasado, que es Largo Pétalo de Mar. Sí, no sé si te suena. No Y ese conozco mucho. libro, ya, toca el mismo concepto de este libro, que es la inmigración como tal. Pero en este caso basa la historia en una familia catalana que debe arrancar de España por el franquismo terrible que vivió aquel país. Y ahí va a ser todo un viaje e incluso aparece Neruda como personaje en el libro. Y que eso lo vamos a comentar con otra colega que también le gusta mucho a Isabel, así que lo dejo invitado a todos para que lo vean. Y nada, Gracias. no, oye, que no olviden lo más importante, dar siempre like si te ha gustado y que se suscriban al canal, obviamente. Gracias, Valerie, por la invitación y recomiendo Sí, totalmente Más allá del invierno de Isabel Allende porque a mí me encantó, me fascinó y voy a seguir leyendo, buscando títulos de Isabel Allende para tener mucha más cultura en relación a ella como escritora. que ahora en pandemia es lo que podemos hacer. Sí, sí, muy importante dedicarse a Vale, leer, aparte de trabajar igual un poco y de hacer muchas otras actividades porque hay que mantenerse activo. sí, súper. Bueno, Vero, un abrazo, que estés muy Un bien. abrazo. Y no olviden el like, porfa, que así nos ayudan mucho. Darnos like, porfa. Chao. Chao, besos. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para recibir nuevas suscripciones y claro está, darle like si te ha gustado este contenido. Cada comentario será leído y respondido. Como siempre decimos en el canal, hasta luego.